Venimos a anunciarles que en las próximas horas el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo que se comprometió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, a trabajar y tratar la cuestión del funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura, y luego de haber escuchado las voces y las sugerencias del Consejo Consultivo, el Poder Ejecutivo, entonces, les decía, va a enviar en las próximas horas al Congreso de la Nación, al Senado, para su ingreso y para su evaluación y tratamiento, un proyecto que modifica la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Ustedes ya tienen los contenidos centrales del proyecto. Yo voy a mencionar algunos de los principales. La composición del Consejo pasa a ser de 17 integrantes. Ustedes saben que hoy es de 13 integrantes y todos los nuevos integrantes que se suman, ninguno pertenece al estamento político, sino que se suma un juez, 2 abogados y un representante del estamento académico-científico. Entendemos que esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura y que nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales de este gobierno, que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura. También es importante que se incorpora la cuestión de género y de equidad de género en la representación de los diferentes estamentos. En ese sentido, al menos 2 de los jueces deben ser mujeres, al menos 3 de los legisladores y representantes de los representantes del Poder Legislativo tienen que ser mujeres y al menos 2 de los representantes de las abogadas deben ser mujeres. En el caso de los académicos y o científicos, al menos una debe ser mujer. Por otra parte, en cuanto a las mayorías especiales requeridas para las 2 funciones centrales del Consejo, que tiene que ver con la presentación de terna o la remoción de los jueces, no han sido modificadas, no se propone ninguna modificación y siguen siendo mayorías agravadas. De esta manera, entonces, la representación de los diferentes estamentos se equilibra para nosotros la representación de los diferentes estamentos, que es algo de lo que le pide la Constitución, lo que le exige la Constitución a los legisladores cuando crea la figura del Consejo de la Magistratura. Este proyecto va a estar enviado en las próximas horas, va a ingresar por el Senado de la Nación. Ustedes van a tener la versión final digital apenas esté enviado y apenas esté ingresado, y van a poder tener más detalles sobre este proyecto y cómo va a tratarse en el Senado a través de las conversaciones que mantengan con el ministro Martín Soria y los representantes, los distintos funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación. Esto es lo que queríamos anunciarles y escucho las preguntas para darles algunas precisiones que estén a mi alcance. Claudio Leveroni, de Radio Nacional. Hola, Claudio, buenas tardes. ¿Qué tal, vocera? ¿Cómo le va? Estaba notando, leí por encima el proyecto y estaba observando que tiene una mirada crítica a cómo ha sido el funcionamiento hasta ahora del Consejo de la Magistratura. De alguna manera marca como que no tuvo los resultados que se esperaban originalmente cuando se incorporó. La pregunta que le quiero hacer es si el gobierno considera el proyecto que está enviando como parte de la reforma judicial o es un emprolijamiento para colocar en números pares los distintos integrantes y permitir que haya igualdad de género en cada uno de los integrantes. El Consejo de la Magistratura es una institución relativamente nueva, si uno ve la historia de las democracias, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, y es objeto de permanente modificación en todos los países del mundo, buscando siempre que logre el mejor equilibrio, que la sociedad esté representada de la mejor manera posible en un tema tan sensible como tiene que ver, por ejemplo, con la elección o la remoción de los jueces, que son los que van a impartir justicia. Con lo cual, nos parece que este proyecto lo que hace es mejorar, intentar mejorar de alguna manera cómo se venía funcionando a este momento, intentar mejorar la ley del 2006. Pasaron 15 años desde entonces, con lo cual han sucedido cosas en la sociedad y en el mundo que nos permite pensar que esta representación es más equilibrada y que esta fórmula que estamos presentando de alguna manera va a ayudar a un mejor funcionamiento de la justicia, una garantía de la independencia del Poder Judicial y que el Consejo de la Magistratura no pueda ser un lugar de litigio de la política, sino que esté al servicio de la mejor justicia
justicia para todos los ciudadanos y los argentinos y las argentinas. Muchas gracias, Claudio. Jaime Rosenger, de La Nación. Hola, Jaime, buenas tardes. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Consultarte si tiene alguna relación el envío de este proyecto con los rumores que hay sobre una declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, justamente de la reforma del Consejo de la Magistratura del 2006. Y una pregunta agregada, si la oposición ha sido consultada, digamos, para el borrador o va a ser consultada ahora que se presenta el proyecto. Gracias. La reforma del 2006 fue judicializada en diferentes instancias y hace muchos años ya que está en la Corte Suprema de Justicia. No tenemos ninguna razón para creer que algo que no sucedió en los últimos años esté por suceder y no gobernamos en base a trascendidos periodísticos y además nos parecería por demás extraño e incorrecto que la Corte Suprema le anticipe sus fallos a los medios de comunicación antes que fallar, con lo cual no entendemos que eso esté en este momento en la discusión. El Senado es el lugar por donde ingresa este proyecto y va a haber seguramente un amplio debate de todas las fuerzas políticas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en el Congreso en su conjunto. Cuando un proyecto es una ley, el lugar para debatirlo es el Congreso, sin duda. Muchas gracias, Jaime. Silvina Brandi Marte, de Radio La Red. Hola, Silvina, buenas tardes. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Quería preguntarte qué es lo que va a pasar, cuestiones muy específicas, qué es lo que va a pasar con la presidencia. ¿Va a volver al presidente de la Corte Suprema de Justicia o va a quedar fuera de esa posibilidad? Y además, ¿quién va a manejar la cuestión administrativa? Si va a seguir el Consejo de la Magistratura manejando el presupuesto del Poder Judicial o si hay una modificación en esto. Y tratándose de temas de justicia, por otro lado, quería saber cuándo se va a designar a la candidata o el candidato a integrar la Corte Suprema. Gracias. Sí, le voy a contestar sobre los temas que tienen que ver con el proyecto que estamos presentando. No hay ninguna modificación con respecto a la integración del miembro de la Corte Suprema para que lo presida o no. Esto es algo que no está en debate, no estuvo en debate en la ley de 2006, no estuvo en debate en el proyecto que presentó la anterior administración cuando el ministro era Garabano y envió un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y no está en debate ahora. Nos parece que no tiene que ver con la función del Consejo de la Magistratura la posibilidad de ser presidida por alguien de la Corte Suprema y por eso no está contemplado y no estuvo contemplado y no forma parte del debate. Y con respecto al resto de los temas, no es parte de las modificaciones que se están enviando en este momento en este proyecto. Para mayores detalles, interpretaciones, el ministro Soria, el secretario Mena y los funcionarios del Ministerio de Justicia están a disposición para responderle todas las consultas que quieran. Apenas la Secretaría Legal y Técnica finalice de subir el proyecto con la forma correcta que tiene que tenerlo, ustedes van a tener la copia correspondiente, ¿sí? Muchas gracias.